Perdón. Muy bien, entonces ya estamos grabando. Bienvenidos otra vez. Acuérdense, déjenme darle acceso a Yadira, que no es necesario que enciendan sus cámaras ni nada por el estilo, pero que participen, ¿no? Creo que ya no me falta nadie, son 14. Me falta uno, ¿verdad? O dos. Pues ya veremos cómo les va. Bien. ¿Ya leyeron el material de la unidad uno entonces? Los primeros dos que les dejé. Díganme que no. Si no lo leyeron, no pasa nada. No, 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 profesor. no. Ay, muy bien. Ok. No lo hemos leído porque no hemos tenido tiempo. Que dijeron, vamos a ver de qué se trata en la clase o cómo está. Cuéntenme. bueno, yo pensé que lo íbamos a ver en la clase. Ok. Ya les voy a decir entonces cada clase. Acuérdense de leer lo que ya les dejé. Los demás igual. No, a mí se me olvidó. A mí se me olvidó. Sí, yo me acuerdo que les mencioné, hay que leer esto. Pero bueno, hoy lo vamos a retomar rápido, en el sentido de que pues es una presentación, perdón por el ruido. Y en los materiales, pues yo los invito a que los lean para que puedan contestar bien sus cuestionarios futuros, ¿no? Entonces hoy vamos a introducirnos al tema de biología de la conservación y los niveles de expresión de la biodiversidad. Ustedes cuando les preguntan qué es biodiversidad, ¿cómo la definen? Ustedes que son los expertos en biodiversidad. Pues yo lo definiría como la diversidad de organismos biológicos, bueno, sí, organismos vivos que se Muy encuentran en bien. un lugar determinado. Muy bien, la diversidad de organismos vivos, sí, sí entra dentro de nuestra concepción de biodiversidad. ¿Alguien más? Bueno, yo diría que tal vez podría ser un conjunto de diferentes especies o de Especies, muy justamente, bien. pues sí, organismos vivos. Perfecto. Entonces estamos considerando organismos vivos y especies. ¿Quién es Shakti que no puede entrar? Ya le di acceso como 4 veces. Bien, vamos a revisar rápidamente entonces. Fíjense que sí, el concepto de biodiversidad ya van a ver que es un concepto que se definió en algo que llamamos la Convención sobre Diversidad Biológica ya hace algunos años y es el principal objetivo de estudio de la biología de la conservación. Esta es una disciplina científica, una rama de la biología que explica y estudia, ¿no?, las estrategias para conservar, proteger, mantener el funcionamiento de la biodiversidad y de los ecosistemas, ¿no? Entonces nos preguntamos tres cosas cuando queremos conservar. ¿Qué estamos perdiendo? Ejemplos de pérdida. Ustedes siempre se imaginan el mismo caso, ¿no? La pérdida de especies. Algunos casos emblemáticos son, pues, la disminución de las poblaciones de la mariposa monarca aquí en México en las zonas de anidación. Otro ejemplo sería la disminución de las poblaciones o de los individuos o de los organismos vivos de osos polares en las zonas al norte y boreales, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que nos estamos preguntando en esta época actual, que se dice que estamos viviendo la sexta extinción biológica. Han pasado tantos millones de años, 4,5, 4.500 millones de años desde la formación de la Tierra, y en este periodo ha habido subsecuentemente eventos de extinción masiva. Ha habido 5 eventos de extinción masiva y en esta época actual estamos viviendo una pérdida acelerada de especies, ¿no? Y con especies me refiero a las poblaciones de individuos, pues, de ciertos grupos biológicos, ¿no? ¿Qué estamos perdiendo actualmente? Un montón de especies y muchas de ellas ni las conocíamos. ¿En qué sentido? Pues no hemos alcanzado a estudiarlas, a conocerlas o a identificarlas siquiera como expertos en las áreas ecológicas y de biología.
y sabemos que se han perdido porque se encuentran vestigios de sus poblaciones, muchas veces elementos fosilizados, rastros de madrigueras, etcétera, y que en la actualidad pues ya no se pueden encontrar. Y en los otros casos que ya les puse, ¿no? Como la pérdida de mariposas. Y otra muy importante que sé que han estado escuchando mucho últimamente, pues la de polinizadores, en especial las abejas, ¿no? ¿Qué estamos perdiendo en ese caso? Las poblaciones de abejas. ¿Qué sabemos al respecto? No mucho. Las abejas, sí, dime, Ray, no levanten la mano, interrumpan. Es que no puedo ver. Preferiría que levanten la mano. Que no Digo, levanten ¿sí la mano, me perdón. escucha? No, hombre, te digo bien cortado. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, sí. Ahí sí, Ah, ok. Perdón, es que estoy en la chamba. no te Bueno, apures. yo recuerdo, yo recuerdo el semestre con la profesora Itaí, leímos Ujú, el libro Primavera Silenciosa. Entonces, ujú. bueno, igual podría ser una conjetura acerca de eso con las abejas. Es decir, podrían haber factores químicos que al estar incrementándose y añadiéndose, por ejemplo, a redes tróficas, pudieran estar afectando a las abejas precisamente. Muy bien, eso es la segunda pregunta. ¿Por qué estamos perdiendo, en este caso del ejemplo que trabajamos, gracias Raimundo, el por qué estamos perdiendo las abejas? Y tú observas muy bien, al igual que las especies de aves que, entre otros, ¿no? Que presenta ese libro de la primavera silenciosa, también a las abejas les está pasando lo mismo. El uso de pesticidas y otros agroquímicos afecta la supervivencia de esas poblaciones. ¿Qué otro elemento podría estar impactando en la supervivencia de abejas, además de químicos, pesticidas, por ejemplo? El cambio climático, El cambio climático, ¿cómo les afecta? ¿Qué pues sabemos? yo pienso, bueno, por lo que yo he investigado, porque pues hemos Ujú. leído eso del cambio climático y todo eso, bueno, el cambio de temperaturas y estaciones como que alteran ¿cómo se le llama? Bueno, sí, las plantitas y Ajá, no, y pues y las abejas no están como que muy activas. ok. Ese concepto se llama fenología y consiste en lo siguiente. Cuando las abejas y otros polinizadores empiezan a aparecer en, en el sistema, en el ecosistema, está relacionado con la floración, muchas veces, ¿no? Depende del tipo de polinizador, pero en este caso de abejas sí. Lo que pasa ahora es que se ha estado variando la época de floración de muchas especies vegetales. Se está recorriendo muchas veces a etapas más tempranas en el año o más iniciales en las estaciones y ya no coinciden o no coinciden tanto, vamos a decir, la floración con la presencia de abejas. Entonces las abejas encuentran menos plantas con flor y por lo tanto no tienen disponibilidad de alimento, ¿no? Esa es una de las cuestiones que está afectando muy bien, es el cambio climático, los cambios en los patrones de temperatura y que están afectando también la floración de plantas. Muy bien. ¿Qué otra cosa Yo, podría estar afectando? Sí, dígame, adelante. bueno, yo también considero que otro aspecto que podría estar afectando es Ujú. justamente la destrucción de sus hábitats o em, la poca o la nula, bueno, la reducción de áreas verdes. Muy bien. La fragmentación del hábitat le llamamos a ese concepto, ¿no? Y en las ciudades, sobre todo, también debería de haber abejas, especies en general, ¿no? Urbanas finalmente, pero debe de haber. Y aquí hay cada vez una mayor reducción de esos espacios verdes, no se diga en las zonas del campo, ¿no? Porque también pues se están ampliando complejos industriales, complejos de agricultura y ganadería, y estamos perdiendo vegetación nativa, flora nativa, que pues es la que alimenta o es el refugio también de estos insectos, ¿no? Exactamente, la fragmentación. Ahí tenemos ya tres elementos, la fragmentación, el cambio climático y lo que decíamos al principio de el tipo
de químicos, agroquímicos, pesticidas que utilizamos pues para la agricultura básicamente, ¿no? Entre otros, y para espantar otros bichos también. Entonces, estos tres elementos responden, ¿no? En este caso de las abejas, ¿por qué estamos perdiendo esta diversidad o este tipo de biodiversidad? Y conociendo estos tres elementos, podemos preguntarnos ahora, ¿cómo podemos conservar entonces a las abejas? ¿Qué esfuerzos y qué estrategias se pueden hacer? Nada más hablando de los tres elementos que ya presentamos. ¿Qué se sugiere? ¿Qué han visto? ¿Qué estrategias de conservación? En Pues abejas, así de Sería manera muy plantar extraña. flores. plantas con flor, muy bien. Así nada más, plantas con flor en todos lados, no importa la que sea. No serían nativas. Buscamos preferentemente nativas. Ok, muy bien, eso es algo muy lógico, sí. Respetamos el ecosistema original. ¿Qué Bueno, otra va cosa? justo de lo que dijo mi compañera, la creación Ujú. de jardines polinizadores y también la restauración de áreas verdes. La restauración como concepto es regresar las funciones ecológicas de un ecosistema que se ha visto sometido a algún tipo de impacto, degradación o perturbación, ¿no? Perfecto. Y con respecto Podría al cambio ser, climático, ¿qué podemos hacer? bueno, en el caso de los pesticidas, podría ser implementar el uso de pesticidas un poco más orgánicos, ya no implementando tanto lo químico. Tal vez tendría que más bien decirse, sí, es verdad que los orgánicos son menos impactantes, vamos a decir, pero lo que se busca es sobre todo que sean otro tipo de pesticidas que no impliquen la mortalidad o que no sea tan amplia su mortalidad o que no llegue a afectar insectos voladores, ¿no? Como las abejas. Que eso está medio complicado. Los orgánicos suelen ser mejores, es verdad, tienen menor impacto, ¿no? Y en temas de cambio climático, ¿qué podemos hacer? ¿Quién sabe? Dice. Eso no lo podemos parar. Pues sería reducir la contaminación, tal vez. La mitigación de los gases de efecto invernadero, ok, muy bien. Que bueno, si ustedes que ya llevaron creo yo, sí, el semestre pasado cambio climático, pues sabemos que aunque mitiguemos hoy, los gases que ya están en la atmósfera, pues van a tardar algunos siglos, o si no es que varios años, en disminuir su concentración y por lo tanto, pues a bastante largo plazo, vamos a decir, o a largo plazo, pues se espera realmente ver esa reducción del calentamiento global por efecto de gas invernadero, ¿no? Hoy en día, en el caso de las abejas, si hablamos de otra vez la relación entre las especies que se pueden asociar, que están floreciendo o que están, vaya, apareciendo en ciertas épocas del año, habría que recorrer o habría que buscar, ¿no? Que esas especies estuvieran disponibles todo el año, en lugar de nada más esperarnos a la primavera, por ejemplo, ¿no? Algunas de esas puede que no sean nativas, pero sí resistentes al cambio climático, en el sentido de que no se dejan afectar tanto por la variación de la temperatura y pueden mantener su floración en las épocas asociadas a la aparición de las abejas, ¿no? Esa es otra forma de conservar y restaurar al mismo tiempo, de manera que específicamente las abejas se mantengan en el sistema, ¿no? Buscando que se mantengan en el sistema. Entonces, con este pequeño ejercicio, aplica para varias especies, ¿no? No nada más para las abejas, pero pues es uno de los problemas que tenemos contemporáneos, ¿no? En la actualidad. Y es justamente lo que la biología de la conservación pretende lograr. Ahora, en este sentido, pues los objetivos o los aspectos fundamentales que aborda la conservación biológica implican primero conocer qué es la diversidad biológica o biodiversidad. Y siempre la definición está definida así por la Convención de la Diversidad Biológica, es la variedad de organismos vivos presentes en un ecosistema, incluyendo la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Es decir, vamos a aumentarle a ese
Pues a esa definición que traíamos de antes, ¿no? Que solo implicaba organismos vivos o poblaciones, vamos a aumentarle también la manutención de la variabilidad al interior de las poblaciones, es decir, la variabilidad que tienen los individuos entre sí, simple y sencillamente por su carga genética, ¿no? Y en el caso de los ecosistemas, pues es conservar la diversidad de ecosistemas en el planeta, que ustedes conocen varios, ¿no? Y hacia grandes rasgos los llamamos algunos manglares, otros los llamamos humedales, otros los llamamos desiertos, pero también ellos son parte, o estos conceptos son parte de la diversidad biológica, ¿no? Entonces tenemos tres niveles de diversidad biológica. Incluye organismos, la variabilidad genética, la variabilidad de especies y la variabilidad de ecosistemas, ¿no? En otro aspecto que aborda la conservación biológica es la integridad ecológica, que es la capacidad del ecosistema para mantener su composición y estructura. Y además los procesos ecológicos. Ya vamos a ver que la composición se refiere a los elementos o componentes de un sistema ecológico que van a ser pues las especies que lo componen en sus diferentes niveles. Y en la estructura es la distribución de esos componentes y los procesos ecológicos son, por ejemplo, los ciclos del carbono o ciclos como el carbono, perdón, o ciclos de nutrientes y otros procesos como las interacciones entre los diferentes grupos de organismos vivos que habitan un ecosistema, ¿no? Para esto medimos la salud ecológica, que es la capacidad del ecosistema para mantener su funcionamiento y recuperarse después de una perturbación. Obviamente, hay ecosistemas que luego los llamamos más frágiles que otros. ¿A qué se refiere o en qué casos han escuchado eso de este ecosistema es frágil? ¿Creen que cualquier cambio puede alterar drásticamente al ecosistema? Un ecosistema frágil se ve rápidamente alterado con cualquier perturbación. Pero ¿qué pasa con la fragilidad? ¿A qué nos vamos a referir exactamente? ¿Por qué sería un ecosistema más frágil que el otro? Esa es la primera pregunta. ¿A quién le costaría más recuperarse de un incendio? ¿A un desierto, a un pastizal o a un bosque de pinos? Por decirlo de alguna Oh, manera. Yo creería que al bosque. Al Yo, bosque, yo también ujú, creería que al bosque, justamente por el tiempo que tarda en formarse como todo este pues ecosistema ecológico, ¿no? Y el tiempo que tarda en florecer todos los árboles. el crecimiento de los árboles, la captura, sí, excelente, muy bien. Y en un pastizal, ¿por qué sería menos frágil? Vamos con la misma lógica. ¿Qué tanto tiempo tardaría en recuperarse? ¿Cuánto tarda un pasto en crecer? Depende, ¿no? Pero a ver, ¿en un año vuelves a tener pasto? Sí, Sí, el ¿se han pasto fijado en las, crece bastante rápido. ujú. ¿Se han fijado en las jardineras de la escuela? Están secas y no hay nada cuando no hay llovido, ¿no? Pero cuando llueve, ¿qué pasa? Parecen un baldío, ¿no? Les crece pasto y no sabemos ni de dónde vino. ¿Estamos de acuerdo? sí. Es relativamente más sencillo. Y en un desierto, que ocurra un incendio que acabe con la poca vegetación, Pues Pues sería es que más también difícil. está todavía más complicado, ¿no? Un suelo de desierto suele tener poquitos nutrientes y poca agua. ¿Qué va a hacer la temperatura elevada de un incendio? Evaporar toda esa agua y los pocos organismos y microorganismos que están sobreviviendo en ese suelo difícilmente se van a recuperar sin una intervención que apoye esa recuperación, ¿no? Entonces, sí, la fragilidad tiene que ver, pues, primero con la magnitud del impacto, ¿no? De la perturbación. La extensión de la perturbación también, qué tanto, no sé, en el caso de este ejemplo que es un incendio, pues qué tanto se quemó y qué tanto tiempo tarda en recuperarse. Ahora, ¿de qué depende el tiempo, no? Depende del tipo de ecosistema, del tipo de especies que están habitando cada ecosistema. Como lo vimos en el ejemplo del pasto, pues es mucho más rápido en su biología
y tardará menos tiempo en repoblar, ¿no? Sin embargo, en un bosque, pues es relativamente más tardado, ¿no? Bien, entonces hasta ahí los ejemplos en ese aspecto. Nos quedan 10 minutos, les comentaba hace ratito. Em, Cuando termine esta primera sesión, este primer bloque, les voy a mandar el otro enlace ahí mismo en el Classroom nuevo, se vuelven a unir, terminamos esa sesión y finalmente van a tener su ejercicio para responder el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Sí, Maestra. Sí, maestra. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, hablando entonces de diversidad biológica, hay que reconocer algo que llamamos los niveles de organización de la biodiversidad. En biología es algo que se utiliza muchísimo para entender la jerarquía en orden, ¿no? de construcción de los tipos de vida, vamos a llamarle así, ¿no? Empezamos con el nivel molecular, que sería como pues, el microscópico o más pequeño, ¿no? Luego estas moléculas conforman organismos celulares o células, y las células al conjuntarse pues forman tejidos, luego los tejidos se unifican y se diferencian en funciones estas células de los tejidos, perdón por el ruido, para conformar órganos, ¿no? Y los órganos en un sistema vivo pues hacen sistemas de órganos, ¿no? Que son, por ejemplo, el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, etcétera, ¿no? Y el conjunto de los sistemas de órganos, pues forman a un organismo vivo. Ahora, un conjunto de órganos, y esto de aquí para arriba es nuestro tema de investigación, nuestro tema de abordaje en el curso, de organismos hasta la biosfera, ¿no? Los organismos, cuando se conjuntan muchos de ellos que se pueden reproducir entre sí, se llaman poblaciones. Y las poblaciones, varias de ellas, que ya serían de diferentes especies, conforman comunidades. Las comunidades, diferentes comunidades en un espacio-territorio, se llaman ecosistemas. Y los ecosistemas, en una escala de paisaje, forman lo que conocemos como biomas, ¿no? Que son las grandes franjas de ecosistemas a nivel global. Y finalmente estos biomas pues están dentro de la biosfera, que es el planeta Tierra, ¿no? Básicamente. Entonces aquí rápidamente les dejo las definiciones, ustedes seguramente pues ya las conocen y algunos ejemplos, ¿no? En el nivel molecular tenemos todas las moléculas, entre ellas pues las que respiramos, por ejemplo, que es el oxígeno, las que exhalamos, que es el dióxido de carbono, el agua, entre otras cosas. Algo muy importante, por ejemplo, el ADN es una molécula. Y el ADN, un conjunto o un fragmento, le voy a llamar, de ADN, que es un fragmento de una molécula, es lo que denominamos un gen. Y los genes tienen información. Esa información se traduce en una característica física de un ser vivo, ¿no? Ejemplo, el color de ojos, ¿no? El color de cabello, todas estas cuestiones. Y también existen a nivel molecular, pues las macromoléculas, ¿no? Como los lípidos, los carbohidratos, etcétera. Ahora, estas macromoléculas se conjuntan para formar estructuras al interior de la unidad fundamental de la vida, que es la célula, ¿sí? La célula entonces está formada, por ejemplo, en su membrana tiene lípidos, ¿no? Por eso se llama membrana lipídica. Y las que tienen pared celular, la pared está hecha de polisacáridos, ¿no? Que son moléculas de azúcar muy grandes. Entonces, fíjense cómo un eslabón está construyendo al siguiente eslabón, ¿no? Ahora, las células, les decía, se pueden especializar en una función y entonces así especializadas, al unirse en un estrato, vamos a llamarle, forman tejidos, ¿no? En este caso, aquí el ejemplo, pues es las células que forman las fibras de la proteína, ¿no? O más bien, las células productoras de fibra de proteína, las células productoras de fibroblastos, ¿no? Que son básicamente las fibras musculares, y las células que van a formar el colágeno, que están produciendo, pues, sobre todo en los tendones, esas estructuras, ¿no? Esto ya es una especialización, ¿sí? De cada célula y al conjuntarse, pues están formando un tejido. Y ahora esos tejidos van a formar una estructura mayor, ¿no? En este caso aquí hay un músculo, y cada uno de esos tejidos, por ejemplo, un epitelio, un tendón, el propio músculo o fibras musculares, están formando ese órgano, que también puede asociarse pues con el corazón, ¿no? Y ya finalmente, unidos todos estos tejidos, estos órganos, perdón, y relacionando sus funciones, conforman un sistema, ¿no? Es el sistema de órganos
que pues en este caso del muscular permite el movimiento y sostiene también el aparato interno de locomoción, ¿no? Bueno, esta es la parte que nos interesa, ¿no? Los niveles de organismos a nivel población, los niveles, perdón, de organismo y población, que son los primeros que vamos a estudiar en este curso, ¿no? Los organismos o individuos son los seres individuales que tienen todas las funciones vitales, ¿no? Y la población es el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un área determinada y se reproducen entre sí. Entonces, un individuo por un lado, ¿no? Y muchos de estos individuos conforman una población. Ahora hay diferentes definiciones de especie, pero nos vamos a quedar con esta de población para que se entienda que también las subvariedades podrían entrar en este tema de la población, ¿no? El estudio de estos niveles nos permite entender procesos como la reproducción, la propia variabilidad genética y además cómo está la dinámica o el cambio de las poblaciones en el tiempo, que es algo que nos permite saber si se están perdiendo, se están aumentando, ¿no? ¿Y por qué sería importante saber si aumenta una población? ¿Qué pasa cuando una población aumenta desmedidamente en un sistema? ¿Cómo la llamamos? ¿Invasora? ¿Dónde? Invasora. Invasora suele ser que es introducida, pero si esa ya se introdujo y empezó a poblar todo a diestra y siniestra, sí se llama invasora. Les llamamos casi siempre plagas a esas que se, que se están reproduciendo de forma desmedida, ¿no? Muy bien. Ahora, los niveles ecológicos siguen al conjunto de poblaciones, ¿no? Un conjunto de poblaciones, y aquí un ejemplo, ¿no? Las poblaciones de aves, de propias libres, las poblaciones de pinos, ¿no? De otros árboles, son todos en un mismo territorio, los llamamos comunidad, y hay relaciones entre ellos, ¿no? De depredación, de alimentación, etcétera. Las comunidades, cuando se conjuntan varias de ellas, forman un ecosistema. Ya las decía hace rato, ¿no? Y los ecosistemas, en franjas territoriales que llamamos de paisaje, son los biomas, son grandes regiones que tienen además un clima predeterminado o básicamente similar, ¿no? Y la vegetación, por lo tanto, en ese clima, pues es similar. Y finalmente la biosfera, que es el planeta Tierra, que es el conjunto de todos los biomas y de los ecosistemas de este lugar, ¿no? Del planeta Tierra. Bien, como nos queda un minuto, voy a terminar aquí esta primera grabación, ¿sí? Y así ya terminamos la parte de niveles de biodiversidad y nos venimos a la otra sesión, ¿de acuerdo? Sí, Sí, maestra. profe. Sí.